Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hace 13 años, en el curso 2000-2001, comencé a impartir una asignatura en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que se llamaba, y se llama todavía, porque la sigo impartiendo, Escritura no lineal, ¿no? Era muy divertido cada vez que tenía que explicarle a alguien en qué consistía lo que se enseñaba en esa asignatura, porque no es algo totalmente intuitivo, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto de escritura no lineal? Con lo cual, la verdad es que me hace mucha ilusión, por fin en un congreso de escritura en Internet, explicarles no en qué consiste la asignatura, no les voy a dar una paliza, pero sí qué cosas he aprendido intentando enseñar o ayudar a otros a aprender qué es y cómo se escriben hipertextos. Con lo cual, ese destilado de estos 10 últimos años es lo que voy a intentar presentar de forma muy resumida, muy esquemática esta mañana. Y para aquellos de ustedes que a lo mejor no tengan resistencia para una conferencia larga, les puedo resumir la conferencia en esta diapositiva, ¿no? Que es un magnífico trino, que es una palabra que voy a adoptar a partir de ahora. Bueno, cuando nos planteamos el desafío de la escritura en Internet, el hipertexto, el carácter multimedia, la interacción con los usuarios, etc., a veces olvidamos algo que afortunadamente se ha subrayado en las dos ponencias anteriores, la importancia de cuidar, de mimar la lengua, que es el instrumento común con el que nos comunicamos con nuestros lectores, ¿no? Con lo cual yo creo que esta es una primera idea, antes de entrar en cuestiones mucho más sofisticadas acerca de hipertexto, de programación, de interactividad, de participación social 2.0, entender que hay una base que es la escritura correcta, que es una disciplina que tenemos que ir desarrollando y aprendiendo cada día de nuestra vida, ¿no? Yo utilizo el diccionario de la Real Academia Online todos los días. Es decir, yo tengo dudas cuando estoy escribiendo en tweet y me planteo esto, ¿no? Si realmente la palabra que estoy intentando escribir existe. Republicar, ese verbo no existe, ¿no? Entonces, ante la menor duda, pues al diccionario, ¿no? La red es un magnífico gimnasio de la escritura, Twitter especialmente, y en este sentido tenemos una ocasión maravillosa de estar todo el tiempo trabajando con palabras, ¿no? Bien, la segunda idea tiene que ver no solamente con el manejo de las herramientas, el manejo de la lengua, sino tiene que ver con las cosas acerca de las cuales escribimos. Sobre todo cuando estamos escribiendo en ámbitos de comunicación pública, más allá de lo que es nuestra relación interpersonal con los amigos a través de WhatsApp o de muros en redes sociales. Cuando intentamos hacer comunicación pública como profesionales, es decir, estamos intentando agregar valor al espacio público, entonces este es un asunto especialmente clave porque, si os fijáis, tradicionalmente las escuelas de comunicación, las facultades de comunicación, hemos hecho mucho más énfasis en la cuestión medial, en la cuestión instrumental, incluso hemos dividido las carreras en función de plataformas y de instrumentos, que en esto que me parece que es hoy una de las claves de futuro de la profesión, que tiene que ver mucho más que con el manejo de lenguajes, de herramientas, de formatos, etcétera, con las cosas acerca de las que realmente sabemos: relaciones internacionales, defensa, economía, medio ambiente, salud, Medio Oriente. Esto es cada vez más importante para que nuestra escritura, además de ser correcta, aporte valor social. Y la tercera idea, que está relacionada con la anterior, porque no podemos conocerlo todo con el mismo nivel de profundidad, es un magnífico consejo de Jeff Jarvis, un profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, a quien muchos de vosotros seguís posiblemente en las redes por Booth Machine. Fue el que desató el infierno Dell contra la empresa que le vendió un portátil y luego no asumía la atención al cliente correctamente. Bueno, este me parece que es un concepto que nos introduce de lleno en el tema del hipertexto. Vamos a cubrir como escritores, vamos a cubrir como comunicadores, especialmente aquellos temas, como decíamos en la diapositiva anterior,
aquellos temas que se nos den bien, aquellos temas cuyo campo dominemos, y para el resto contamos con el enlace, enlazar el resto de las cosas. Esta es una de las, yo creo que más interesantes aportaciones del enlace desde el punto de vista de la escritura de contenidos de calidad. El enlace me permite rodear a un texto del contexto necesario para interpretarlo, sin necesidad de tener que ser un experto en ese contexto, sin necesidad de tener que desarrollarlo dentro de mi propia unidad de contenido. Entonces, las tres cosas son importantes. Primero, el manejo de la lengua. Segundo, el tener un área de conocimiento sobre la cual aportamos valor cuando hacemos comunicación pública. Y tercero, esto que estamos ahora mismo viendo, recordar que cuando no podemos abarcar un campo completo, que esto es todos los días, y más aún si tenemos una limitación de 140 caracteres, el enlace es clave para funcionar. Bien, una de las primeras tareas de un profesor universitario de comunicación, yo explico también una asignatura en primero de carrera en el primer semestre que se llama Comunicación Multimedia, es entrenar a los supuestos nativos digitales en esto que es hacer comunicación pública. Entonces, cuando pasamos al entorno de la comunicación pública, donde ya no es simplemente expresar nuestras ocurrencias en lenguaje SMS a un grupo de amigos que nos conoce, sino intentar agregar valor en un entorno público, esta es una lista de algunas de las razones por las cuales hacemos escritura pública. Y claro, todas estas razones son válidas y muchos de nuestros colegas y de las personas que están a nuestro alrededor hacen escritura pública por alguna o por una suma de estas razones que les proyecto aquí. Claro, estamos en un momento, gracias al entorno de lo que llamamos medios sociales, que curiosamente son medios personales, y que en el fondo son medios del yo, son medios profundamente autobiográficos, ¿no? En los que la gente cuenta su vida, la vida de su gato, si está regando las plantas o si está saliendo a pasear, en qué cosas piensa, cuáles son sus opiniones. Esa comunicación centrada en la autobiografía del usuario de las redes es la situación que tenemos que intentar proyectar al ámbito público, o cambiar de sintonía para pasar al ámbito público, generando un contenido que sea de valor para los demás. Hay mucha gente que escribe, como ha sido tradicionalmente el caso, para expresarse, para explorar su propia creatividad. Pero tengamos de nuevo en cuenta que estamos haciendo escritura pública, ¿no? Cuando alguien te dice, escribiendo un blog o escribiendo una cuenta en Twitter, que realmente no le importa que la gente lo lea o le comente o le haga retweets o tener followers o lo que fuera, en el fondo me parece una actitud falsa, porque si estamos en un entorno de exposición pública es precisamente para influir. Hacemos comunicación pública para influir. Y para todo lo demás está un cuadernito que uno puede después guardar en un cajón de su mesa de luz para expresarse y crear, etc. Pero si estás haciendo comunicación en un entorno público, en última instancia es porque quieres influir. Influir significa, tenemos la voluntad de que nuestra escritura cambie las cosas, que cambie la percepción de la gente acerca de una realidad. La defensa de causas es una de las razones de la escritura que se ha hecho muy popular desde que tenemos herramientas como los blogs, por ejemplo, ¿no? La defensa de causas. Muchísima gente escribe profesionalmente por interés económico, ¿no? Es decir, escribe como un medio de vida. Bien, sería interesante que exploráramos con una mirada profesional, como comunicadores o como futuros comunicadores, en cuáles de estas funciones de la escritura pública nos sentimos más cómodos y sobre todo hacia qué funciones de la escritura pública deberíamos evolucionar para aportar más valor que nos permita en definitiva funcionar profesionalmente a partir de las cosas que escribimos. Y aquí hay una primera confesión, ¿no? Después de 10 años de escribir un blog, cuaderno, después de 5 años de escribir una cuenta en Twitter, JLori, hace un año aproximadamente, el 10 de marzo del año pasado, tomé esta decisión de dejar de definirme como blogger, ¿no? Que fue una decisión dura, ¿no?
porque yo me definía habitualmente como profesor universitario, conferenciante y blogger, ¿no? Pero claro, cuando llevas 5 años escribiendo en Twitter, dices, ¿y qué voy a poner? Blogger y además tuitero. Y ahora tendría blogger, tuitero, instagramero, ¿no? Blogger, tuitero, instagramero que pinterestea, ¿no? Entonces, sí, bueno, vamos a ver, una persona que hace escritura pública, la hace de modo regular y la hace de forma profesional, es un escritor. Y yo creo que reivindicar el término escritor, no solamente para los que escriben novelas y cosas por el estilo, sino para quienes tenemos la escritura como instrumento de expresión, instrumento de trabajo, me parece magnífico. Y dejar de inventarnos que somos bloggers, tuiteros, social media editors o whatever, ¿no? Bueno, entonces tomé esta decisión, cambié mi perfil en las redes sociales, y entonces ahora estoy mucho más a gusto con esto. O sea, si soy un tipo que escribe y publica libros, que escribe y publica en blogs, o sea, escribe y publica columnas, y le pagan por escribir, pues viejo, sos un escritor. Me di cuenta tarde, ¿no? Entonces, que le sirva también de consuelo a los demás, y yo creo que son palabras que tenemos que empezar a rescatar. No son solamente para un reducido grupo de especialistas. Bueno. Enseñanza de la escritura, ¿no? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta para los profesores que enseñamos escritura, redacción, escritura hipertextual, desarrollo de proyectos, guión audiovisual. La gran pregunta que nos carcome siempre es si realmente podemos enseñar a escribir. ¿Es posible enseñar a escribir? Bueno, yo a esta pregunta le estuve dando vueltas durante muchísimos años, y tuve la ocasión en el año 97 de conocerle en Los Ángeles, en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, UCLA que dicen aquí, a Richard Walter, ¿no? Richard Walter es uno de los grandes gurús del guión cinematográfico, es el responsable de la sección de guión de la más prestigiosa escuela de guionistas en Estados Unidos, la de esta universidad. Y tuvimos un seminario con profesores en Pamplona, y entonces había ese entorno de familiaridad y de amistad para hacer una pregunta franca, una pregunta que no tuviera trampa y una pregunta que no se hacía en público, sino en un entorno de colegas, ¿no? Richard, ¿realmente podemos enseñarle a los estudiantes a escribir guiones? Estábamos en ese momento diseñando el máster de guión audiovisual que se ha implantado hace 3 años en nuestra facultad. Richard, ¿realmente podemos enseñarle a la gente a escribir guiones? Y esta fue su respuesta, y me parece magnífica para entender la función de la universidad y del profesor en los entornos de escritura. Él me dijo, mira, José Luis, lo que podemos hacer realmente, es decir, asumiendo lo que conllevaba esa pregunta, lo que podemos hacer realmente es crear un entorno seguro en el que los alumnos puedan cometer errores. Claro, si te fijas, incluso más allá de las estrategias de la enseñanza de la escritura, esta es una definición muy buena del trabajo universitario. La universidad, el aula, la enseñanza, debería ser precisamente esto: un entorno en el que los estudiantes puedan cometer errores de forma segura. Porque claro, decía Richard, si esos errores los cometes como guionista profesional, te vas a la calle, ¿no? Hay muchos entornos profesionales en los que si cometes errores, te vas a la calle. Entonces, durante la etapa de formación, durante el grado y por supuesto en los programas de posgrado, en los másters, básicamente lo que podemos hacer es construir un entorno en el cual la gente pueda ensayar, pueda probar cosas y pueda equivocarse sin la sanción del profesor o sin la sanción del mercado, ¿no? John Maeda, un grandísimo diseñador, decía que cuando se trata de aprender, lo que hay que hacer es quitar de por medio la ansiedad, ¿no? Es muy difícil aprender, es muy difícil enseñar si está la ansiedad de por medio. Yo llevo 27 años en la universidad, en Pamplona, y sabéis que siempre mis exámenes finales de todas las asignaturas que he explicado se hacen a libro abierto. Tú te llevas los libros, te llevas los apuntes, te llevas todos los esquemas que quieras. De momento no podemos utilizar móviles ni portátiles porque es un examen individual.
no es un examen que permita la conectividad de un móvil o de un portátil, pero te puedes llevar todo ese tipo de materiales para quitar esa ansiedad del examen y esa presión sobre el estudiante. Y que un examen, y yo creo que este es un objetivo maravilloso, un examen también sea una ocasión de aprendizaje, ¿no? ¿Qué mejor que esas 2 horas o que esa hora en la que por fin tengo todo el conocimiento recibido, tengo todos los apuntes, tengo todos los esquemas, tengo los libros, los tengo marcados, tengo post-it por todas partes, para destilar el conocimiento que tengo en torno a una asignatura, ¿no? Entonces, esto me parece esencial, ¿no? Que los entornos de enseñanza de la escritura sean entornos en los cuales los estudiantes no sean sancionados por equivocarse, sino que el error forme parte del aprendizaje en un entorno en el que se supone que eso es lo que tenemos que hacer para entrenarnos para un futuro en el que las cosas van a ser un poco más complicadas, ¿no? Bien, voy a hacer una revisión muy rápida sobre hipertexto, porque es muy interesante observar cómo las nociones en torno al hipertexto moderno, no voy a hacer la prehistoria del hipertexto, la ambición de textos abiertos de Cortázar o de Borges, el diseño visionario de Vannevar Bush en la máquina Memex, publicado en el artículo famoso As We May Think en 1948. Todo eso sería, digamos, como la prehistoria del hipertexto, pero hipertexto en un sentido estricto tenemos solamente sobre soportes digitales. Aunque un diccionario no se lea linealmente, que si a ti te regalan un diccionario por tu cumpleaños, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, voy por la M, ¿no? No es una obra que se lea linealmente, sino tiene un tipo de lectura que es lo que hoy podríamos llamar hipertextual, ¿verdad? Pero digo, en un sentido estricto, solamente cabe hipertextualidad sobre soportes digitales. Con lo cual, el comienzo de la apropiación pública del hipertexto, más allá de los circuitos de iniciados, se produce de la mano de los ordenadores, ¿no? De las computadoras, sobre todo cuando los ordenadores o las computadoras salen de las empresas y empiezan a llegar a las aulas y empiezan a llegar a las casas, ¿no? Con lo cual hay una primera experiencia del hipertexto que es un hipertexto previo a la red, es un hipertexto sobre la máquina y sobre soportes físicos, disquetes y CD-ROM y DVD, y muy especialmente de un programa, HyperCard, 1987, que venía, digamos así, instalado por defecto en las primeras máquinas Macintosh que se comenzaron a comercializar. Este es un programa que hacía del hipertexto algo absolutamente intuitivo, de base totalmente gráfica, evitando la programación compleja. Lo hacía de modo muy natural, utilizando como metáforas, como veis en esta página inicial de HyperCard, utilizando como metáfora una serie de objetos y de actividades acerca de los cuales los usuarios teníamos una experiencia en el mundo físico. O sea, sé lo que es un calendario en el mundo físico, sé lo que es una agenda, sé lo que es un álbum de fotos. Entonces, una metáfora que funcionaba sobre acciones o sobre objetos acerca de los cuales los usuarios ya tenían una experiencia previa, con lo cual no era necesario realmente un manual, ¿no? El siguiente paso del hipertexto es, como el siguiente paso de la historia de la informática, es primero la digitalización en las máquinas, los computadores, y después la interconectividad entre las máquinas, que esto fue el aporte de Internet. En esta diapositiva concentro 2 cosas. Por una parte, máquinas conectadas, que es la aportación de Internet. Internet, como sabéis, es fundamentalmente un acuerdo, ¿no? Es decir, además de redes físicas interconectadas, es fundamentalmente un acuerdo, un conjunto de protocolos que regulan el modo en el que una máquina puede compartir información en ese entorno, ¿no? Con lo cual, hablando de una red de telecomunicaciones y de protocolos, las conversaciones actuales acerca de si hay adicción a Internet me resultan casi cómicas. Porque es como si dijéramos si hay adicción a la red ferroviaria, por el hecho de que tú viajes frecuentemente en ferrocarril, o si tenemos adicción al agua corriente, porque la utilizamos todo el tiempo, o por supuesto mi favorita, ¿no? La adicción a la energía eléctrica.
me parece que estamos un poco enganchados, ¿no? Porque toda nuestra vida, como habitantes de una ciudad, la realizamos bajo entornos en los que hay electricidad. Sin embargo, no hablamos de una dependencia de la electricidad, del asfalto, de la celulosa o de la energía eléctrica o del agua corriente. Forman parte de nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con las redes. Hay usos desviados de la tecnología, pero no son intrínsecos a la tecnología. Por supuesto que lo primero que hicimos con los niños es explicarles que la energía eléctrica es muy buena, pero que mejor no metan un tenedor en un enchufe, ¿no? Bien, después de la conectividad, que es de finales de los 60, el comienzo de la red de Internet, lo que empieza a hacerla popular como tecnología, a partir de aproximadamente 1993 con el navegador Mosaic, es una aplicación específica de Internet que es la web. Entonces la web, de la mano, insisto, de los navegadores gráficos, porque existe una web previa a los navegadores gráficos que se navegaba con navegadores lineales, la web es una primera experiencia colectiva, social, amplia, de hipertexto funcionando fuera de un entorno estrictamente académico, ¿no? O como proyecto. Bien, y dentro de la web tenemos algunas fases interesantes de la historia, porque si pensáis, Google consigue mostrar la utilidad de manera cotidiana del hipertexto, porque al final lo que hace Google es devolvernos resultados en forma de hipertextos, ¿no? En páginas o nodos que contienen 10 enlaces acerca de los términos que hemos introducido. Hacemos clic sobre ellos, con lo cual ya tenemos una experiencia cotidiana como usuarios de hipertexto previa al conocimiento de la noción de hipertexto o a la definición de hipertexto. Y esto es importante desde el punto de vista de la adopción tecnológica. No es necesario entender ni el funcionamiento técnico ni la definición conceptual de hipertexto o de web para empezar a tener una experiencia hipertextual con estas herramientas. Bien, de Google quiero subrayarles el hecho de que la tesis doctoral que sustenta o que está en la base del desarrollo del algoritmo de Google y sobre todo el modelo de negocio que construyeron en torno a ese algoritmo, lo que hace es mostrarnos el valor económico del enlace. El negocio fundamental de Google es la venta de publicidad a través de enlaces. Ellos fueron los primeros en descubrir que el enlace, la vinculación entre las páginas, no solamente podía ser la base de un sistema jerárquico, que está basado, por otra parte, en las citas bibliográficas tradicionales. Ellos lo que hicieron fue entender que en la medida en que una página recibe muchos enlaces, no visitas, sino recibe muchos enlaces de páginas externas, eso me está diciendo que los usuarios de la red detectan en esta página un valor. Y ese valor vamos a codificarlo en términos de un ranking, ¿no? El PageRank de Google. Bueno, pero luego lo que hicieron fue entender que eso tenía un valor económico. Y todo el modelo de negocio de Google se basa en entender que el enlace, además de estos valores relativos al conocimiento, valores semánticos, narrativos, sintácticos, etcétera, tiene un valor económico extraordinario, que es la base de esta industria. Y luego, como les decía, hacerlo transparente. Hay adopción de una tecnología cuando esa tecnología resulta transparente para el usuario. Y uno no dice, voy a interactuar con este motor de búsqueda para generar un hipertexto. No, sino voy a buscar algo, ¿no? El resultado, como decía, es una página que contiene enlaces que han sido generados de manera dinámica en respuesta a esa consulta, con lo cual empieza a haber una familiaridad con el hipertexto fundamentalmente de la mano de Google, pero desde el punto de vista de usuario. Esto es lo que llamábamos, o lo que llamamos ahora, mejor dicho, Web 1.0. Una web en la que los usuarios fundamentalmente lo que hacen es consultar información puesta allí por otros. ¿Quiénes eran esos otros? Pues técnicos que tenían conocimientos de lenguaje HTML, de cómo funcionaba una transferencia de archivos a través de FTP, algún conocimiento de diseño, acceso a servidores, etc. La experiencia de los usuarios en la web inicial, hasta la eclosión, que la veremos enseguida, de los medios sociales, es la de entender a Internet como una plataforma de consulta. Y Google es el gran democratizador del concepto de hipertexto, sobre todo más que del concepto de la funcionalidad
práctica del hipertexto. Bien, luego llegaron los blogs. Los blogs son de finales de los 90. El blog más antiguo que sigue en funcionamiento, Scripting News, es de abril de 1997. La definición o el término weblog fue acuñado en diciembre de 1997. ¿Qué es lo que aportan los blogs? Los blogs constituyen hoy, lo podemos entender así, el comienzo de la revolución social de la web. La primera plataforma que permite que usuarios no expertos generen contenidos en un espacio público no intermediado, ¿no? Y parte de esos contenidos efectivamente son hipertextos. Entonces, lo que hizo Blogger, que fue la primera gran plataforma a finales de los 90 que permitió la generación de contenidos en este espacio público no intermediados, fue la democratización del hipertexto, no como lo había hecho Google, como experiencia de usuario, sino la democratización del hipertexto desde el punto de vista de la generación de contenidos, ¿no? Puso una máquina de hacer hipertexto en manos de la gente corriente, como lo había intentado hacer a partir de 1987 el programa HyperCard. Bien, frente a la web 1.0, en la que era necesario saber codificar el enlace, los blogs supusieron democratización porque liberaron al enlace del código. Es decir, no hay que saber programar HTML para incluir un enlace. Entonces, nosotros tenemos, como lo veis a la izquierda, un campo en el que sencillamente lo que hacemos es introducir una dirección URL y la aplicación genera el enlace por nosotros. Es decir, la programación de ese enlace es invisible para el usuario. Por lo menos en modo diseño, en modo que se llama WYSIWYG, ¿no? What you see is what you get, ¿no? Lo que ves es lo que consigues, un concepto aplicable al diseño web, no aplicable en las discotecas, ¿no? Bien, el paso siguiente es muy interesante porque Twitter lo que hace es dar otra vuelta de tuerca en esta historia del hipertexto y libera al enlace de la programación, porque con Blogger teníamos que programar el enlace, no el código, pero sí el enlace. Es decir, teníamos que introducir en un campo una dirección URL para que eso generara un enlace, que después teníamos esa posibilidad WYSIWYG de comprobarlo, lo mismo que negritas, cursivas, itálicas, etc. Entonces, lo que ocurre con Twitter desde el punto de vista del hipertexto es que también libera al enlace de la programación. Fijaros, este trino, qué palabra tan bella que voy a empezar a usar ahora, trino. Este trino contiene 3 ejemplos de hipertexto que no han requerido ningún tipo de programación ni ningún tipo de codificación. Es decir, si os fijáis en la experiencia cotidiana que tenemos como usuarios de esta plataforma, cada vez que utilizamos arroba seguido de usuario, estamos generando un enlace de hipertexto sin ningún tipo de programación, ¿verdad? Segundo, cuando utilizamos una etiqueta, es decir, una palabra clave seguida del símbolo numeral, también estamos generando un enlace de hipertexto, sin programación, sin codificación. Y por supuesto la inclusión de enlaces, ¿no? Acortados de manera automática por la propia plataforma o por el programa de gestión o cliente de Twitter que utilicemos. Entonces, esto lleva el enlace a una nueva dimensión, se hace mucho más transparente, se hace mucho más utilizable, porque con unos códigos sencillos, como son la utilización del arroba o del numeral, o cualquier dirección que comience con HTTP, etc., genera un enlace de hipertexto. Bien, pero tenemos una evolución ya sobre esto, porque el concepto de hipertexto, que es básicamente el concepto de enlace o de vínculo, lo estamos ahora viendo no solamente sobre objetos digitales, sino que se está produciendo también sobre las relaciones entre los usuarios. Y por eso precisamente hablamos de redes sociales. Nos hemos convertido en los nodos de un gigantesco hipertexto cuando hablamos de una red social. Y el grafo social, lo que intenta capitalizar Google con Google+, que ya sabéis que es como el gimnasio, ¿no? Google+, todo el mundo se apunta y luego no va nadie, ¿no?
Lo que intenta capitalizar Google con Google Plus y lo que intenta hacer ahora, que ya está lanzado en Estados Unidos, el Search Graph de Facebook, es esto, es decir, es potenciar la vinculación que existe entre las personas en los entornos de redes sociales para mejorar la recuperación de información, hacer más inteligente el algoritmo en la medida en que está alimentado por conocimiento humano, no simplemente por cálculo de palabras, ¿no? Bien, los hermanos Polo dicen en este libro, que es uno de los más interesantes que se ha escrito en castellano sobre marketing digital, la vinculación es la nueva publicidad, ¿no? Es decir, lo que tengo que hacer como organización que intenta comunicarse en público es establecer vínculos, establecer enlaces, establecer relaciones con mis clientes, con mis mercados potenciales, con mis públicos internos y externos. Relaciones que se establecen en esos entornos que llamamos conversacionales, siguiendo la famosa metáfora del manifiesto Cluetrain, ¿no? Que entendía a los mercados como conversaciones. Bien, me parece muy interesante esto, porque de la misma forma que Google comenzó capitalizando los enlaces de hipertexto, la nueva economía digital lo que está intentando capitalizar son los enlaces que existen entre las personas, porque estamos utilizando plataformas hipertextuales. Y el siguiente nivel es la interconexión con las cosas, ¿no? Las máquinas que conectó Internet, los textos que hemos conectado con los blogs, por ejemplo, las personas conectadas por las redes sociales, y el siguiente nivel es las máquinas, o concretamente todo tipo de objeto que contenga un chip. La conectividad de lo que llamamos la Internet de las cosas. Entonces conseguimos algo que a Borges le hubiera encantado, que es convertir a todo el planeta en un hipertexto vivo. Objetos, personas y máquinas interconectados. Y esas conexiones son conexiones efectivas, que permiten controlar los electrodomésticos de casa a distancia, por ejemplo, ¿no? Dar y recibir órdenes a distancia. Y en esto, en última instancia, consiste el hipertexto desde el punto de vista de programación. Desde el punto de vista de programación, el hipertexto es una orden de programación, mediante la cual cuando activo un objeto se produce el resultado que es saltar a un nodo, ¿no? Bien, estuve intentando destilar una frase que condensara esta historia y salió, como no, este trino que publiqué hace un par de días. Vamos a ver, toda la historia del hipertexto lo que hace, me parece, es revelar la voluntad de construir espacios navegables, podemos llamarles virtuales o digitales, construir espacios utilizando palabras. Y esta es una viejísima aspiración de los escritores antes de la existencia no solamente de Internet, sino de los ordenadores. Que las palabras sirvieran para construir espacios. Antes les llamábamos universos de ficción en el ámbito de la literatura predigital. Ahora estamos hablando de mundos virtuales, de espacios que realmente se pueden explorar. Esto me parece que es, desde el punto de vista comunicacional, algo extraordinario, porque nos acerca a los creadores de hipertexto, a los diseñadores multimedia, a los que generan proyectos digitales, nos acerca de una manera muy inspiradora a la tarea tradicional del arquitecto, que consiste en diseñar un espacio, inicialmente sobre un plano. Nosotros tenemos un diagrama de hipertexto, ellos tienen un plano. Diseñar un espacio dentro del cual los usuarios van a realizar acciones. La narrativa tradicional era contar un relato a los usuarios, lectores, espectadores, televidentes. Pero la nueva comunicación digital lo que hace es diseñar espacios, herramientas y plataformas dentro de los cuales los usuarios generamos contenido, generamos vida, generamos acción, etc. Esto me parece que es una aspiración antigua, es una aspiración muy antigua de los escritores, que finalmente consigue materializarse con el hipertexto. Y es maravilloso que utilizando palabras y utilizando enlaces, por supuesto todos los objetos multimedia que quieran, pero esencialmente palabras y enlaces, podamos construir espacios de conocimiento, espacios de comercio, espacios de educación, espacios políticos, dentro de los cuales los usuarios puedan relacionarse y puedan agregar y generar más contenido todavía.
Bien, voy a resumir en 10 lecciones, sobre todo orientadas a los profesores, o en todo caso para que los estudiantes se las exijan a los profesores, de algunas de estas cosas que podríamos llamar experiencias docentes, para que luego nos quede un poquito más de tiempo para conversar, ¿no? Bien, esta historia que les he mostrado muestra que sería muy interesante que empecemos a desmitificar el hipertexto, ¿no? Comenzando por la propia palabra. Nuestros alumnos no le llaman hipertexto, sino le llaman enlaces, ¿no? Y Google no necesitaba llamarle de ninguna forma, era simplemente pues, hacer una búsqueda y pensar que vas a tener suerte, ¿no? Bueno, este es un diagrama de hipertexto que dibujé después de uno de estos exámenes a libro abierto en respuesta a uno de los problemas que había puesto a los estudiantes. Ellos querían ver cómo era la resolución de ese problema. Y entonces aquí lo que se ve es que se puede enseñar hipertexto con una pizarra y con una tiza. O sea, que no hace falta, ay no, es que si no tengo un iPad como docente es que no rindo. No, es que hasta que no tengo un Mac no voy a empezar a escribir un blog. Bueno, vamos a ver. Lo que nos muestra esta historia es que cuanto más transparente ha sido el hipertexto, este fue el gran intento de diseño de HyperCard, el hipertexto como metáfora. Este es el gran logro de Google, el hipertexto como una función. Estamos haciendo búsquedas. El gran avance de las plataformas de blogs, el hipertexto liberado de la codificación HTML y, por supuesto, el gran avance de Twitter, ¿no? No nos dábamos cuenta que escribiendo estos tweets de 140 caracteres podíamos estar metiendo 3 enlaces de hipertexto de una forma totalmente natural. Aplicar esto a nuestra docencia, ¿no? Es decir, desmitificarlo. O sea, es que si no se han leído George Landau no van a entender lo que es hipertexto. Cariño, ¿sabes qué? A lo mejor si se lo leen es realmente cuando no lo van a entender. Bueno, esta es una de mis lecciones favoritas, ¿no? Es decir, tenemos que aprender con los estudiantes. Este es un tuit maravilloso de una alumna que tuve en el primer semestre. Es que esto me enseña tanto acerca de la cultura de los estudiantes, de su relación con la tecnología y de la belleza de la escritura, que dices, cariño, pasa tú a dar la clase, ¿no? Entonces, aprender con los alumnos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a transformar la docencia? ¿Cómo vamos a transformar las redacciones? ¿Cómo vamos a transformar la política si no es de la mano de los nativos digitales, de los que tienen una actitud hacia la tecnología completamente diferente a la que tienen sus mayores? Entonces, antes que un profesor aprendiera algo de un estudiante era casi una ofensa, ¿no? Desautorizarlo, ¿no? No, pero mire, que esto a lo mejor se puede hacer de esta otra forma. Pero ahora es justamente al revés. La forma en que tu enseñanza puede cambiar depende de manera radical de cuán permeable sea tu enseñanza a la aportación que hagan tus propios estudiantes. Y de nuevo volvemos a lo del entorno seguro. Si el estudiante se siente seguro y confortable en hacer ese tipo de aportaciones porque no va a ser sancionado, el aprendizaje para todos va a ser mayor, ¿no? A los alumnos hay que inspirarles, ¿no? Yo creo que una de las funciones fundamentales de un profesor, no solamente de un profesor de escritura, sino de un profesor universitario en general, no es, como habíamos pensado hasta ahora, trasvasar un conocimiento que yo tengo a vuestra cabeza para que luego me lo devuelvan en forma de examen memorizado. La función fundamental del profesor consiste en inspirar a los estudiantes. Y la inspiración se consigue cuando el profesor muestra pasión por aquello que enseña. Y esto no se olvida nunca. Si todos los profesores que más recuerdas, posiblemente no te acuerdas ni siquiera de lo que te enseñaban. Pero fue gente que te inspiró a tomar decisiones, a coger un nuevo hobby, a definir tu carrera. Entonces, lo más potente que podemos hacer como profesores no es enseñarle un contenido concreto, que por otra parte está disponible en la red, etcétera, sino sobre todo transmitirle nuestra pasión acerca de aquellas cosas que intentamos enseñarles o que intentamos que aprendan, ¿no? Yo utilizo cuentas de Twitter asociadas a las asignaturas para facilitar la comunicación dentro del curso, para hacer un seguimiento de las conversaciones de los estudiantes, para transmitir pistas. Hace 4 años empecé durante la preparación de un examen a revelar las preguntas del examen a través de Twitter, preparando el examen de comunicación multimedia. Supongo que los alumnos sabrán aplicar la tipología de Shidroff para definir el tipo de proyecto que han hecho. Y ahí lo dejas caer, alguien lo descubre y aquello empieza a circular de manera viral. Y ellos comprenden por qué es relevante seguir la cuenta del profesor, ¿no? Claro, en lugar de decir, todo el mundo está obligado a seguirme. No.
No le dije absolutamente nada durante el curso. Terminó el curso y durante la preparación del examen empecé a tuitear las preguntas del examen que por supuesto entraron en el examen, ¿no? Bien, esto les decía con motivo de las presentaciones de proyectos, ¿no? Preparen bien la presentación, ensayen la presentación, controlen el tiempo, cuiden su aspecto, ¿no? Cuiden su imagen, porque también se van a vender sus ideas a partir de su imagen. Centrarse en la idea central de lo que quieren comunicar y no tanto todos los problemas que tuvieron para hacer el proyecto. Y les dije al final esto de ser memorables, ¿no? Que a algunos alumnos efectivamente les resultó muy inspirador, ¿no? Aquí tenemos una conversación con una de las estudiantes, ¿no? Seremos memorables, ¿no? O sea, de todo esto que has dicho, pues me quedo con esta idea, ¿no? O sea, la presentación de un proyecto tiene que resultar algo memorable para mi cliente o para mi público, ¿no? Lo que llaman los americanos el pitch, ¿no? La venta verbal de ideas, ¿no? Entonces, ahí entramos en un tipo de conversación, y esto es muy interesante en Twitter, es un tipo de conversación respetuosa, pero mucho más informal que la que podríamos tener en el entorno tradicional de la clase, ¿no? Seremos memorables, dice ella, yo le digo, parafraseando una canción, "That's the way I like it", ¿no? ¿Se acuerdan? I like it, I know, I like it. That's the way. Ya lo pillan, ¿no? Bien. Y me responde ella, ¿no? We will never be forgotten, ¿no? Y realmente hicieron una presentación magnífica. Entonces aquí tenemos varias ideas, ¿no? Cómo podemos utilizar una herramienta de comunicación para generar una pista, una emoción en ese grupo, además de darles unas ideas sencillas acerca de lo que es una presentación, y luego cómo podemos utilizarla para generar un entorno conversacional que es informal, es respetuoso, pero no es el mismo código de comunicación que utilizamos en un aula, ¿no? Bien, durante muchos años utilicé un hipertexto que todavía está disponible, Heartbeat, de Dora García. Todos estos ejemplos, luego les doy la dirección de la presentación y están enlazados para que los puedan visitar. Durante mucho tiempo utilicé este hipertexto, Heartbeat, porque está basado solamente en palabras, no hay en general material, digamos así, multimedia. Las palabras están utilizadas de un modo muy inteligente, el color se utiliza de una manera semántica, cada uno de esos enlaces nos lleva a una zona verde, amarilla, roja o celeste, dentro de las cuales hay sentidos específicos creados por la autora, con lo cual tener experiencias directas de hipertexto desde el primer día, una de las primeras cosas que hacemos en clase es empezar a navegar un hipertexto antes de empezar a definirlo o hablar de Landau o de Dios sabe qué cosa, ¿no? ¿Qué más? Para adentrarse en estos entornos, los alumnos necesitan guías, y por eso publicamos libros, y por eso publicamos manuales, y por eso publicamos recursos online, ¿no? Bien, yo aquí no he venido a vender mi libro, pero en todo caso esto también es importante, que seamos incluso cuando hablamos de cosas digitales, capaces de codificar esos conocimientos digitales para la gente que está fuera de la red, porque de lo contrario no hay forma de extender esa cultura digital, ¿no? Bien, esto es Aristóteles puro, ¿no? Para saber lo que hay que hacer en un entorno práctico, hay que hacer aquello que se quiere saber, ¿no? Aquí estoy ensayando mi pizza, ¿no? Sí, no puedes aprender a hacer pizza de manera teórica, como quería Sheldon Cooper de Big Bang, aprender a nadar de manera teórica. Me sé la teoría, ¿no? Pero no me he lanzado jamás al agua, pero me sé la teoría, ¿no? Bueno, aquí lo mismo, es decir, en todos los asuntos que tenemos entre manos, los comunicadores, que son asuntos prácticos, no técnicos ni teóricos, sino prácticos. Los asuntos prácticos son aquellos que pueden ser verdad de distinta manera. Entonces, en ese tipo de asuntos, lo que cuenta para saber es hacerlos. Y no podemos enseñar hipertexto sin hacer hipertexto y sin escribir hipertexto. Ay, no, yo en Twitter no estoy porque esto, es que no voy a contar mi vida en 140 caracteres. Cariño, Twitter es una herramienta espectacular de monitorización de conversaciones, aunque no publiques nunca nada. El 40% de los usuarios de Twitter jamás generan un tweet, gracias a Dios. Bien, cuando estaba en Los Ángeles en el 97, este portal se puso de moda entre los escritores, entre los guionistas, sigue funcionando,
Y me parece un mensaje muy claro, ¿no? Así para dejarnos de historias. ¿Qué es lo que hacen los escritores? Escribir, ¿no? Writers write, ¿no? Esta es la marca de este portal y de una tienda que vende todo tipo de materiales para escritores. Bueno, esta es una idea central que es aplicable a comunicación audiovisual, a comunicación radiofónica, a diseño de interfaces, etc. Es decir, la forma de aprender de verdad, la forma de saber qué es lo que hay que hacer en un entorno digital es hacerlo. Y el primero que lo tiene que hacer, el primero que tiene que dar ejemplo es el propio profesor, porque eso es lo que refuerza su autoridad frente a los estudiantes. Bueno, una de las cosas importantes que aprendí a lo largo de los años, inicialmente yo, pues, lo que hacía era distribuirles temas de escritura, ¿no? Vais a escribir sobre ciberculturas, y vosotros vais a escribir sobre domótica, y vosotros vais a escribir sobre... Y claro, realmente la escritura puede ser de calidad, es la segunda diapositiva que les mostraba hoy, la escritura puede ser de calidad cuando escribimos acerca de algo que sabemos y sobre todo cuando escribimos acerca de algo que nos apasiona, ¿no? Descubre algo que te apasiona. Entonces, dejar que en los ejercicios de escritura, en los ejercicios de guión, etcétera, los alumnos escojan los temas, no les des los temas de escritura. A ti lo que te interesa es que escriban bien, que aprendan el lenguaje, que aprendan el uso de hipertexto, de recursos multimedia, etcétera, gestionen la interactividad con los lectores. Pero por lo demás, la verdad es que el tipo de respuesta y de sorpresas que te dan los estudiantes generando sus propios proyectos son realmente alucinantes, ¿no? Deja que los alumnos escojan su tema, ¿no? Y anímales, ¿no? Yo esto veo que les desconcierta mucho en primer año cuando les digo, descubre un tema que te apasiona para empezar a hacer un blog, ¿no? ¿Qué cosas te apasionan, por ejemplo, ¿no? Y así, no sé, nada, todo. Pero no sé, ¿te gusta la música? Sí, 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 escucho todo el tiempo música. ¿Y la tele? Sí, sí, me veo todas las series, no sé qué. ¿Y los cómics? Hombre, los cómics. Pero cuando estás teniendo esta conversación te das cuenta que nunca han reflexionado o hecho una apuesta radical acerca de algo como pasión vital, sobre la cual escribir regularmente. Y descubrir algo que te apasione, o inventarte algo que te apasione, es la única forma de conseguir que tu escritura apasione a alguien, ¿no? Más allá de tu madre, de tu abuela y de tu novia, o novio, o los tres. Bien, corregirles en privado. Estamos haciendo comunicación pública, ¿verdad? Estamos haciendo blogs, estamos haciendo cuentas de Twitter, proyectos que se cuelgan en Internet, estamos haciendo comunicación pública, están expuestos nuestros alumnos al público, pero las correcciones de los profesores deberían hacerse en privado. Es decir, yo jamás he entrado en el blog de un grupo de estudiantes a corregir en los comentarios nada que hay escrito en ese blog, ni el título, ni el descriptor, ni el uso de terminología, ni por qué no han puesto enlaces a las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Las correcciones en privado. Te reúnes con ese grupo o con esa persona y le explicas por qué tenemos que utilizar fotografías que hayan sido liberadas con una licencia Creative Commons, por ejemplo, por qué tenemos que indicar quién es el autor de la fotografía, enlazarla, etcétera. Corregirles en privado, pero premiarles en público. Entonces yo utilizo mis blogs y mis cuentas de Twitter muchas veces para darle visibilidad a lo que considero que son los proyectos más innovadores de los estudiantes y para ellos eso es un premio superior a la nota. Bueno, luego verán cuando naveguen la exposición estos dos proyectos. Uno de ellos es una representación muy interesante de una ficción de alumnos intentando buscar apuntes de la asignatura, ¿no? En un proyecto que se llama Apuntelipsis Now, ¿no? Me encanta el olor de los apuntes por la mañana. Aquella fotocopiadora olía a Victoria. Y en el segundo caso, un estudiante que utilizó las posibilidades de interacción que están dentro de YouTube para generar una melodía que el propio usuario, en función de su estado anímico, puede ir activando en un sentido o en otro, ¿no? Bien, y termino con esto. Me parece que lo que tenemos como reto por delante, asumidas estas cosas, es repensar en nuestra cultura de interfaces, especialmente de interfaces táctiles, repensar las funciones visuales del texto. Bueno, este es un reloj que existe y que se vende.
Entonces, cuando hemos representado de manera simbólica, con agujas y luego de manera digital con números, la hora, un reloj que nos dé la hora utilizando palabras, nos habla de esto, porque es algo que nosotros deberíamos hacer. Utilizar las palabras para cosas para las que hasta ahora no se habían utilizado o no se habían utilizado con tanta frecuencia, ¿no? Una colega de Guatemala cogió una conferencia que había dado yo mismo sobre estrategia digital y generó esta pieza que me parece maravillosa. Este es el tipo de cosas que representan que has entendido algo y que sobre todo eres capaz de explicarlo. Y eres capaz de explicarlo visualmente utilizando fundamentalmente palabras, ¿no? Y la última ya, las nubes de etiquetas, ¿no? Las nubes de etiquetas, esta es una nube de etiquetas de la conversación que acabo de tener con ustedes, también nos muestran esto, ¿no? Que la vieja dicotomía de la imagen frente a la palabra, qué es lo que vale 1000 imágenes o 1000 palabras, con una nube de etiquetas está completamente descompuesta, porque conseguimos que las palabras tengan también valor como imágenes. Muchas gracias.